el Arca de la Alianza. Su nombre resuena con poder absoluto, con el trueno de la montaña y la presencia palpable de Dios en la tierra. Este cofre sagrado de madera de acacia recubierta de oro puro, coronado por los querubines dorados que formaban el propiciatorio, no era un simple relicario, era el motor de la fe, el trono físico del Dios de Israel y la fuente inagotable de su poder militar y político. La promesa de la alianza residía dentro de él. Las tablas de la ley, el maná milagroso y la vara de Aarón que reverdeció. Donde el arca iba, la victoria seguía. Durante siglos fue el corazón palpitante de Jerusalén. Pero en el momento crucial de la historia, el objeto más poderoso del mundo, la presencia de Dios en la tierra, desapareció sin dejar rastro. No hay registro oficial, ni crónica histórica, ni relato bíblico que documente su destino final. Es como si el cielo se hubiera tragado la manifestación más sagrada de la divinidad. El año es 587 a.C. Nabucodonosor de Babilonia está a las puertas de Jerusalén, destruye el templo, masacra a la nobleza y se lleva el tesoro. Pero el arca, el tesoro más valioso de todos, no estaba allí. El silencio del Antiguo Testamento sobre su paradero es el mayor misterio de la fe. La tesis es la siguiente: la desaparición del arca no fue un simple robo o una pérdida accidental. Fue un evento de ruptura teológica y política monumental. Su ausencia forzada por el exilio babilónico provocó una crisis de liderazgo entre los sacerdotes, el colapso de la dependencia en el ritual sacrificial y una fractura interna irreversible que redefinió para siempre la relación del pueblo de Israel con Dios, forzando la transformación del judaísmo de una religión del templo a una religión del libro. Hoy desenterraremos las hipótesis históricas y las consecuencias monumentales de la desaparición del objeto más poderoso de la historia bíblica. El gran misterio es la paradoja central de su desaparición. La crónica de la conquista de Jerusalén por Babilonia, Segundos Reyes 25 y Jeremías 52, detalla meticulosamente todos los objetos de bronce, plata y oro que Nabucodonosor se llevó al exilio. Se mencionan las ollas, los cucharones, los incensarios, las columnas y el altar. Pero la lista del botín ignora completamente el Arca de la Alianza, la paradoja. El objeto que garantizaba la presencia divina, que era la mayor fuente de poder militar y tesoro espiritual, no aparece. Esto nos lleva a dos conclusiones. 1. O el arca fue destruida y convertida en lingotes por los babilonios, lo que habría merecido una mención detallada como un triunfo de Babilonia y un desastre para Israel, pero no la hay. 2. O fue escondida, sacada de Jerusalén por sacerdotes o reyes. Si fue escondida, ¿por qué los profetas y los líderes postexílicos, Esdras y Nehemías, que reconstruyeron Jerusalén, nunca hicieron referencia a su ubicación secreta ni a planes para recuperarla? El secreto que subyace es la no reacción de la fe. Los salmos hablan de la gloria del arca, los profetas hablan del juicio de Dios, pero tras el exilio, la mención del arca se desvanece casi por completo. El gran misterio es que la presencia física de Dios en el templo dejó de ser la prioridad teológica en los escritos posteriores. Su desaparición se aceptó con un silencio que solo puede ser explicado por una orden deliberada de los líderes espirituales. Se tomó la decisión monumental de que la fe debía sobrevivir sin la dependencia de un objeto físico. La desaparición del arca marcó el fin de la normalidad litúrgica y el colapso de la dependencia en la interacción directa con Dios. Durante la era del templo, la normalidad giraba en torno al sacrificio ritual y, crucialmente, el ritual del día de la expiación, Yom Kippur. El fin de la normalidad fue el vacío en el Santo de los Santos. El arca era el único objeto dentro del Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado de la tierra. Una vez al año, en Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en ese lugar para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca, logrando la expiación de los pecados de todo Israel. Cuando el arca desapareció, ese ritual se volvió imposible de realizar correctamente.
El sumo sacerdote entraba a una habitación completamente vacía. El colapso de la dependencia fue la pérdida del mecanismo de expiación. El pueblo ya no podía depender de ese ritual físico anual. Esto obligó a una reestructuración de la vida diaria de la fe. El centro de la fe se desplazó de la sangre sobre el propiciatorio a la palabra de la Torá leída en la sinagoga. El judaísmo pasó de ser una religión de acción sacerdotal a una religión de estudio y comunidad. El templo seguía en pie, pero su corazón había dejado de latir. La normalidad fue reemplazada por la reflexión interna y la disciplina escritural. La desaparición del arca, combinada con el exilio babilónico, provocó una crisis de liderazgo catastrófica. La autoridad estaba dividida. El rey había fallado y el sumo sacerdote había perdido su función central. La crisis de liderazgo fue el cuestionamiento radical de la autoridad sacerdotal. Si el arca, su objeto de poder, no podía ser protegido, ¿qué validez tenía el sacerdocio? Los sacerdotes se encontraron en Babilonia sin su templo, sin sus utensilios y, lo más importante, sin el medio central de su oficio. El silencio de la dirección que se impuso fue la renuncia forzada o voluntaria del sacerdocio a la autoridad total sobre la fe. El sistema que reemplazó esa autoridad fue el gobierno de los maestros de la ley, el rabinato. Figuras como Ezequiel y Esdras reorientaron la identidad de Israel. Ellos declararon que la presencia de Dios ya no residía en una caja dorada ni en un edificio, sino en el corazón y la mente de cada creyente que estudia y practica la Torá. El poder se descentralizó del templo a las asambleas locales, sinagogas. El secreto que se borró fue la dependencia de la realeza y el sacerdocio para la supervivencia de Israel. La fe se salvó al reemplazar el cetro y la mitra por el pergamino. La ausencia del arca de la alianza creó una fractura interna masiva dentro de la fe judía, llevando a una casi guerra civil doctrinal y geográfica que definió el judaísmo hasta la era moderna. La división se dio en varias ramas. 1. La comunidad samaritana, que se separó y construyó su propio templo en el monte Gerizim, rechazando la centralidad de Jerusalén. 2. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal enfocada en el templo. 3. Los fariseos, el grupo de eruditos, que se enfocó en la ley oral y en las sinagogas, el futuro rabinato. 4. Los esenios de Qumrán, que creían que el templo se había corrompido. La casi guerra civil no fue con armas, sino con narrativas. La ausencia del arca significaba que cada facción podía reclamar el verdadero centro de la fe. Los saduceos defendían el templo vacío, los fariseos el poder del estudio. Esta fractura interna se solidificó con la posterior destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo. Al final, solo el rabinato fariseos sobrevivió, porque su fe no dependía de un objeto físico ni de un edificio. El arca desapareció, pero su vacío forzó la proliferación de narrativas sobre la verdadera identidad de Israel. La conclusión paradójica de la desaparición del arca fue el nacimiento de la nación como entidad espiritual sin centro geográfico, una de las transformaciones más cruciales en la historia de las religiones. El destino del arca reveló el legado de la transformación forzada. Al no tener un objeto de culto físico, la fe se volvió portátil, adaptable y resiliente. La alianza de Dios ya no estaba limitada por el oro o el lugar geográfico, sino por la observancia de la ley en cualquier parte del mundo. El profeta Jeremías, al predecir la nueva alianza, ya había anunciado que en el futuro no se recordaría el arca ni se haría otra, porque la ley de Dios estaría escrita en los corazones. El nacimiento de la nación como el pueblo del libro fue el resultado directo de la ausencia del arca. La madurez paradójica fue que la desaparición del objeto más sagrado y poderoso fue, en última instancia, el acto de salvación de la identidad judía. Perder la presencia física de Dios en una caja dorada fue lo que permitió que la fe sobreviviera a la diáspora. La fe de Israel maduró al aceptar que su Dios era omnipresente y no estaba confinado. El arca desapareció para que la Torá pudiera gobernar. El secreto que esconde el arca no es su paradero, sino la verdad de que Dios la retiró para forzar a Israel a madurar espiritualmente.
El objeto más poderoso tuvo que desaparecer para que la fe se volviera indestructible. Ahora te toca a ti enfrentarte al vacío del Santo de los Santos. Si te atreves a buscar las verdades que el silencio de la historia oculta, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos enterrados. Déjame un comentario. ¿Crees que el arca fue destruida por Nabucodonosor o que aún está escondida en un templo secreto en Etiopía esperando ser encontrada?